está. Ok, vamos a ver el tema de hoy de la materia de física. Bien, la unidad número 2, en la unidad 1 vimos una breve introducción a lo que es la física, conversiones, sistemas de unidades, vectores, que es con lo que vamos a estar trabajando, con lo que normalmente las unidades más comunes con las que se trabaja en física. Bien, en esta segunda unidad vamos a ver lo referente a cinética y cinemática de las partículas. La cinética y la cinemática son dos ramas que se desglosan o que vienen a partir de la dinámica. Y la dinámica es una rama de la mecánica. Recordemos que la física se desglosa en una gran cantidad de ramas a la vez. La física es una ciencia que se encarga de estudiar la materia, su comportamiento, sus características, pero dentro de ella entran muchas otras ramas. Una de esas grandes ramas de la física es la mecánica. La mecánica, a su vez, se subdivide en tres ramas, que es la mecánica de cuerpos líquidos, la mecánica de cuerpo deformable y la mecánica de fluidos. Nosotros vamos a analizar la mecánica de cuerpos rígidos, es decir, la mecánica se enfoca a la materia de acuerdo a sus estados, fluidos, deformables y rígidos. Ahora nosotros analizamos lo que es la mecánica de cuerpos rígidos, que es la mecánica más común. Y dentro de esta se desglosan en la estática, que ya vimos el cuatrimestre pasado. Se encarga de el estado de reposo de los cuerpos y la dinámica, que se encarga del movimiento. Ahora, la dinámica se subdivide en cinemática y cinética. La diferencia entre una y otra es que la cinética considera ambas se enfocan a las fuerzas que actúan sobre un objeto para que éste genere movimiento. Pero la cinemática no toma en cuenta qué las produjo y la cinética sí toma en cuenta qué es lo que produjo esas fuerzas. Esa es la única diferencia, pero ambas estudian las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para causar movimiento. Todo esto, toda la mecánica tiene que ver con las leyes de Newton. Recordemos que las leyes de Newton, la primera es la ley de la estática o de la inercia, que dice que un cuerpo no va a cambiar su movimiento no va a cambiar su movimiento rectilíneo uniforme o no va a cambiar su estado de reposo a menos que haya una fuerza externa que actúe sobre él. Ahora, si actúan fuerzas y la suma de todas esas fuerzas es igual a 0, pues el cuerpo se va a seguir manteniendo en estática. En la segunda ley de Newton vemos que el movimiento de un objeto va a ser directamente proporcional a la fuerza que actúe sobre él, que eso entra ya dentro de la dinámica. Y la tercera ley de Newton, que es la ley de la acción y reacción, que cuando nosotros generemos una fuerza, vamos a recibir una fuerza exactamente igual, pero en un sentido contrario, que normalmente no se siente, pero sí hay una reacción. Cuando nosotros empujamos algo, movemos algo, siempre hay una fuerza que actúa, que es lo que genera que nosotros hagamos la fuerza, porque la fuerza se está regresando proporcionalmente. Bien, de ahí es donde vienen la cinética y la cinemática, que es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. La cinemática estudia el movimiento y la cinética estudia las fuerzas externas e internas que generan estos movimientos, como leyes de inercia, gravedad, la reacción del suelo, contracciones musculares. Es decir, la cinética es la que toma en cuenta lo que son más las leyes de Newton, inercia, fuerza de gravedad, etc. Y la cinemática, esa solo le importa el movimiento, la gráfica como tal, cómo se ve el movimiento, sin importar los factores que hayan generado ese movimiento o esa fuerza. Aquí tenemos los dos conceptos. La cinemática que nos describe
y nos permite analizar el efecto del movimiento sobre los cuerpos sin identificar sus causas. Y la cinética sí analiza todos los factores, todas las influencias, todas las cuestiones en el ambiente que pueden generar este movimiento. Pero son dos ciencias o dos ramas muy parecidas, porque ambas se encargan de estudiar el movimiento de las partículas o de los objetos o de la materia en general. Bien, primero vamos a ver la cinética. Algunos conceptos básicos que debemos de conocer de cinética, los vamos a ver rápidamente, son estos que vemos aquí. El concepto de posición. La posición se refiere a un lugar, cualquier lugar donde se encuentre ubicado un objeto o una partícula dentro de un sistema de referencia y siempre con respecto al tiempo. En todo lo referente a movimiento tenemos dos factores principales, desplazamiento o posición y lo que es el factor tiempo. Normalmente, todo lo referente a velocidades, posiciones, desplazamiento, rapidez, se identifica con un vector de posición, es decir, lo identificamos en el plano cartesiano con un vector que está en función de dos variables, una variable de desplazamiento o distancia y otra variable que nos indica el tiempo, y en base a eso se determina con un vector. Después tenemos el concepto de desplazamiento. El concepto de desplazamiento es una cantidad vectorial que nos indica el punto final menos el punto inicial. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vector y queremos determinar cuál fue el desplazamiento de ese vector, pues tenemos que al punto final, a la coordenada final, le vamos a restar las coordenadas inicial para indicar cuál es el desplazamiento o la distancia. Ahora, la distancia recorrida. La distancia recorrida no siempre va a ser igual al desplazamiento, porque la distancia recorrida se refiere más a la trayectoria. Yo puedo tener un vector, pero puedo tener otra distancia recorrida. Por ejemplo, aquí tengo dos vectores de posición y la distancia recorrida está determinada por esta línea punteada roja. Por lo tanto, la distancia recorrida sería el punto final al punto final de cada uno de los vectores y tengo entonces ahora un vector de distancia recorrida. Ahora, también es muy importante conocer los conceptos de velocidad y de aceleración. Velocidad y aceleración no son lo mismo. La velocidad se puede definir como una cantidad vectorial que hace referencia a la forma en que cambia de posición un objeto con respecto al tiempo. Es decir, dependiendo lo que avanza con respecto a un lapso de tiempo, eso es la velocidad. Por el contrario, la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Es decir, una vez analizada la velocidad, que se analiza el cambio de posición, puede haber una aceleración donde se cambie de una velocidad a otra velocidad, ya sea que sea aceleración o desaceleración. Bien, en la velocidad podemos analizar dos tipos de velocidades, la velocidad media y la velocidad instantánea. La velocidad media, que es lo que normalmente trabajamos, se determina dividiendo la diferencia de posiciones, es decir, la posición final menos la posición inicial, y la dividimos entre el tiempo en el que realizamos ese cierto desplazamiento recorrido. Si yo recorrí 50 metros, ok, voy a dividir esa de 0 a 50, lo voy a dividir entre el tiempo que fueron a lo mejor 2 minutos. Y de esa manera voy a sacar la velocidad medio, también se le llama velocidad promedio. Es únicamente dividir el desplazamiento recorrido entre el tiempo en el que se hizo ese recorrido. Ahora, la velocidad instantánea es un tipo de velocidad que se saca cuando el tiempo se determina llevando al límite de cero, es decir, se saca la variación de la velocidad
en un espacio muy pequeño de tiempo para ver cómo se comporta la velocidad en una variación muy diminuta. Si recuerdan en cálculo vectorial, vimos el cálculo de velocidades a través de derivadas. Por lo tanto, la velocidad instantánea se saca derivando el vector posición con respecto a la variable t. Es decir, la velocidad instantánea es determinar la velocidad en un pequeño fragmento de la línea, ¿sí? Y se utiliza más en lo que es el cálculo vectorial. Ahora, la aceleración es el cambio, la velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. La aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, ya que traemos una velocidad media. Si esa velocidad media en determinado momento cambia, entonces yo ya voy a tener una aceleración, un cambio de velocidades. Y esa, la aceleración media, se determina dividiendo la variación de la velocidad. Este triangulito significa variación o diferencia en matemáticas. La variación de la velocidad, una velocidad final menos una velocidad inicial, entre la variación del tiempo, es decir, el tiempo en el que se realizó ese cambio de velocidades. La aceleración se determina en metros por segundo al cuadrado y la velocidad en metros por segundo. Ahora, la aceleración instantánea también es utilizada en lo que es el cálculo vectorial utilizando derivadas. Se saca la aceleración en un espacio mínimo o muy diminuto de tiempo para sacar el factor velocidad de manera mínima, llevando el límite de t a lo que es 0. Y se saca sacando la segunda derivada del vector posición con respecto a t. No sé si se acuerdan, pero en cálculo vectorial vimos que para sacar velocidad le sacabas la primera derivada al vector posición. Para sacar aceleración le sacábamos la segunda derivada al vector posición, todo con respecto a la variable de tiempo, que es la variable t. Pero bien, aquí no vamos a utilizar derivadas, aquí vamos a analizar la cinemática unidimensional. Es decir, vamos a considerar los parámetros de posición, velocidad, aceleración de los objetos únicamente en una línea recta. Esa es la cinemática unidimensional. La cinemática analiza el movimiento sin importar las fuerzas externas que actúen sobre él, y la cinemática unidimensional hablamos únicamente de movimiento en línea recta, que es lo primero que vamos a analizar. El movimiento de una partícula siempre y cuando ese movimiento sea realizado en línea recta. Estos tipos de movimiento pueden ser una partícula sin movimiento, una partícula a una velocidad constante, una partícula a una aceleración constante, y los objetos en caída libre también entran dentro de la cinemática unidimensional. Bien, las fórmulas que vamos a utilizar para analizar primero lo que es la cinemática unidimensional van a ser estas que pueden ver aquí. Ahora, aquí tenemos lo que significa cada uno. La V mayúscula significa velocidad, la X posición y la A aceleración. Para determinar la velocidad, yo necesito primero la posición. Y para determinar aceleraciones, yo necesito las velocidades. Es decir, posición nos lleva a velocidad y velocidad nos lleva a aceleración. Normalmente cuando la V está acompañada de una X, o la X significa final. 0X o OX hablamos de algo inicial, para que más o menos se familiaricen. Así es como yo lo trato de analizar para recordarlos. Cuando es final, se denota con X. Cuando es algo inicial, se denota con un 0. Bien, estos es lo que significa cada una de estas denotaciones o notaciones dentro de las fórmulas. Tengo 3 fórmulas con las que vamos a estar trabajando. Bx, que es la velocidad final.
X, que es la posición final, que tenemos una fórmula, y tengo otra fórmula para calcular la posición final, que es esta. Con estas tres fórmulas vamos a estar trabajando algunos ejercicios. Son ejercicios bastante simples. Pero en realidad todo lo que vamos a estar trabajando es esto, por ahora, que es lo referente a la cinemática unidimensional. Comportamiento, movimiento de los cuerpos en línea recta. Vamos a ver dos ejemplos. Espero que se alcance a ver bien. No alcancé a pasarlo, a transcribirlo, entonces puse la imagen. Dice, un cohete que viaja a una rapidez de 400 metros por segundo en el espacio es acelerado repentinamente. Si alcanza una velocidad de 600 metros en un periodo de 5 segundos, hay que calcular la aceleración y la distancia que recorrió en dicho tiempo. Es decir, tengo un objeto que está viajando a una rapidez de 400 metros por segundo. De repente, alcanza una velocidad de 600 metros por segundo. Y ese cambio de velocidad lo hizo únicamente en 5 segundos. Lo primero que yo tengo que analizar es cuáles son los datos con los que yo cuento. Primero, yo tengo 400 metros. Eso es metros por segundo. Eso es una velocidad. Por lo tanto, yo lo voy a llamar velocidad, pero ¿qué velocidad? ¿Inicial o final? Inicial. Inicial porque es la primera que yo obtengo. Después, yo sé que alcancé una velocidad de 600 metros. Tengo otra velocidad, pero esta ya sería mi velocidad final. 600 metros. Ahora, yo sé que ese cambio lo hice en un periodo de tiempo de 5 segundos. Por lo tanto, yo tengo tres datos. Velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Yo quiero calcular aceleración. ¿Qué fórmula utilizo para calcular la aceleración si yo tengo velocidad final, velocidad inicial y tiempo? ¿Cuál de estas tres? Yo no tengo la fórmula como tal de aceleración, pero puedo realizar un despeje en cualquiera de estas tres. La primera. La primera, porque aquí yo sé que tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo, lo único que tengo que hacer es despejar a X. Y yo puse la fórmula Bx, es decir, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. Despejo a X, es decir, primero quito esto. Si esto estaba sumando, lo paso para el otro lado restando. Me queda Bx menos velocidad final menos velocidad inicial. El tiempo está multiplicando, lo paso dividiendo. De tal manera que yo voy a obtener el resultado multiplicando 600 metros cuadrados, que es la velocidad final, restando, menos la velocidad inicial, que fueron 400 metros por segundo, sobre el tiempo en que se hizo el cambio, que fueron 5 segundos. De tal manera que mi aceleración fue de 400 metros por segundo al cuadrado. Posteriormente, el inciso B dice, calcular la distancia que recorre en dicho tiempo. Ok, en ese tiempo que yo hice ese cambio de aceleración, yo recorrí cierta distancia. ¿Cuál fue esa distancia? Para yo sacar la distancia, tendría que utilizar la fórmula para posición final, que sería alguna de estas dos. Yo no tengo cuál es la posición inicial, pero pues no me interesa. Yo quiero saber cuál fue la posición en ese lapso de 5 segundos. Por lo tanto, yo quiero determinar la posición final después de esos 5 segundos. Yo puedo utilizar cualquiera de estas dos fórmulas. Voy a utilizar esta, que sería posición final igual a la posición final inicial, que no la tengo, por lo tanto le pongo que 0, más
la velocidad final elevada al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Lo único que hago es sustituir los datos. Mi posición final va a ser igual a mi velocidad final, que fueron 600 metros elevado al cuadrado, menos mi velocidad inicial, que fueron 400 metros elevados al cuadrado, dividido entre 2 veces mi aceleración, que eran 400. Al yo hacer esta operación, me da un resultado de 2.500. 2.500 metros fue la distancia recorrida en ese cambio que hice durante ese lapso de 5 segundos. Es algo sencillo, solo hay que ir checando las fórmulas y sustituir o despejar en caso de que sea necesario. ¿Hasta aquí tienen dudas, chicos? No. Ok. Bien. Vamos a ver un segundo ejemplo. En una prueba de frenado, se observa que un coche se detiene 3 segundos. Antes de frenar, tenía una velocidad de 60 kilómetros por hora. Es decir, un coche iba a 60 kilómetros por hora y de repente se detiene en 3 segundos hasta llegar a 0. Vamos a calcular la aceleración y vamos a calcular la distancia que recorre hasta que se detiene. Voy a analizar primero yo los datos. ¿Cuáles son los datos que tengo? Primero, yo tengo un factor tiempo. Ese factor tiempo es igual a 3 segundos. Después, yo tengo una velocidad inicial. Es decir, inicialmente el coche iba a 60 kilómetros por hora. Al pasar 3 segundos, llegó a detenerse. Por lo tanto, la velocidad del coche final va a ser 0. Ahora, mi posición final sería 0. Una vez que yo tengo estos datos, con estos datos que tengo aquí, voy a calcular primero la aceleración. ¿Cómo calculo la aceleración? La fórmula de aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo. Mi velocidad final yo sé que fue 0 porque llegué a detenerme. A eso le voy a restar mi velocidad inicial, que fue 16.6. ¿Por qué 16.6? Como yo estoy trabajando el tiempo en segundos, si quiero trabajar, o lo ideal siempre es trabajar en el sistema internacional, voy a convertir los kilómetros por hora a metros por segundo. Para esto, ya vieron ustedes, ya practicaron las conversiones. Yo voy a multiplicar por los factores de conversión. Un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Para convertirlos, multiplico los 60 por mis dos factores de conversión. Aquí tengo 60 kilómetros por hora. Como yo quiero eliminar los kilómetros, aquí voy a poner los kilómetros abajo y los metros arriba, para que kilómetro arriba y kilómetro abajo se elimine y obtener mi resultado en metros. Para convertir las horas o segundo, las horas las pongo arriba, yo sé que una hora tiene 3600 segundos. Los segundos abajo, ¿para qué al multiplicar? Hora arriba y hora abajo se elimina y me va a quedar el resultado en segundos. Al yo efectuar esta operación me quedan 16.6 metros por segundo. Por lo tanto, a la velocidad final, que fue 0, le resto la inicial entre el tiempo, que fueron 3 segundos, me va a quedar una aceleración de menos 5.5 metros por segundo al cuadrado, que quiere decir que fue una desaceleración o una aceleración negativa, porque llegué a detenerme. Ahora, ya saqué la aceleración, el inciso B. ¿Cuál es la distancia que recorre hasta que se detiene? Es decir, la posición final. Para yo sacar la posición final, yo sé que la fórmula es la velocidad final elevada al cuadrado menos la velocidad inicial elevada al cuadrado dividido entre 2 veces la aceleración. Por lo tanto, mi velocidad final, que fue 0, porque yo desaceleré,
menos la velocidad inicial sí, elevada al cuadrado, que es 16.6, lo voy a dividir entre 2 veces la aceleración. Esto va a ser igual, aquí ya no tomo en cuenta el signo, porque yo sé, doy por hecho que es una desaceleración, pero aquí no me importa el signo. Aquí únicamente quiero la distancia recorrida, por lo tanto sería menos 25.04 si yo colocara el signo, o igual al dividir menos entre menos me da más. Por lo tanto, aquí no importan los signos. Si yo hago esta operación, mi resultado va a ser 25.04, es decir, en ese frenado de ir a 60 kilómetros por hora y posteriormente detenerme en 3 segundos, yo logré recorrer una distancia de 25.04 en esa desaceleración. Hasta aquí, ¿tienen dudas, chicos? Bien, creo que es sencillo, solo hay que ir siguiendo los pasos, identificar correctamente los datos y únicamente sustituir o despejar de acuerdo a las fórmulas. Hoy no les voy a dejar ejercicio, la próxima semana vamos a continuar con este tema, pero también vamos a ver otro tipo de movimiento que no sea línea recta, vamos a ver caída libre y vamos a analizar algunos otros factores, ¿sale? Bien, déjenme ver quiénes entraron. Ok, faltó Anel. Y faltó Yair. Bien, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan bonito día. Gracias, maestra. Igualmente, Inge.